Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafaela Rodríguez y me da muchísimo gusto de que te hayas dado la oportunidad de estar el día de hoy viendo este video. El tema de que trataremos el día de hoy es de suma importancia si quieres tener un negocio de multinivel exitoso. De lo que te voy a hablar es de la nueva psicología del éxito, que se centra en cómo las actitudes y el tipo de mentalidad que tengas puede afectar la forma en que te ves a ti mismo, tus interacciones con los demás y, por supuesto, el éxito en tu negocio. Pues comencemos. ¿A qué llamamos mentalidad de éxito en el negocio multinivel? La nueva psicología del éxito nos habla de que la mayoría de las personas hacen ejercicio o tienen un modo de pensar fijo, y que si tú quieres tener éxito en tu negocio, tienes que desarrollar una mentalidad de crecimiento. La mentalidad son las creencias sobre ti mismo y tus cualidades más básicas. La mentalidad comienza en la niñez, se extiende hasta la edad adulta y puede manejar múltiples aspectos de nuestras vidas. Ella se revela como los miembros prominentes de una variedad de campos. Por ejemplo, en los negocios, la literatura, la música, la ciencia y el deporte, en los cuales se posee la mentalidad de crecimiento para alcanzar los objetivos personales y los sueños. Cualquier persona puede cambiar su forma de pensar, a cualquier edad o en cualquier etapa de la vida. Así que si tú tienes 80 años, no te preocupes, estás todavía a tiempo de poder cambiar tu mentalidad fija por una mentalidad de crecimiento. Antes de decirte qué significan estas dos mentalidades, quiero que tomes en perspectiva estos dos modelos que ha habido en toda nuestra historia. El modelo del siglo pasado, del siglo XIX y principios del XX, se decía que eran 20% profesionistas, 30% de la población se dedicaba a oficios y trabajo en oficinas y el otro 50% eran trabajadores manuales. ¿Te das cuenta en qué se enfocaba más estos siglos? En el trabajo manual. Si tú eras excelente haciendo cosas manuales o construyendo o haciendo algo que impactara de manera práctica, entonces tú pertenecías a este siglo, a este modelo del siglo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Tenemos todavía el cloche pegado y no queremos avanzar y ver cómo nuestro mundo, todas nuestras circunstancias están cambiando. ¿A qué se refiere esto? En el modelo del siglo XXI, ¿qué se necesita? Se necesita que la mayoría de las personas se conviertan, actúen, aprendan y se motiven, se administren por sí mismas. O sea, ya no es que aquí ya no importa si tú tienes una profesión, si tú tienes un doctorado en la Universidad de Timbuktu, eso ya no importa, eso no significa que tú vayas a ganar más dinero. Puede ser que al contrario, ¿no? Aquí yo conozco muchos taxistas que tienen doctorados en filosofía y trabajan en eso. Eso no significa que tú tengas un determinado estudio, que tú puedas tener, significa que tengas dinero. Así que, si tú quieres tener un negocio exitoso, tienes que entrar a este modelo del siglo XXI, actuar sobre este modelo del siglo, donde te motives a ti mismo, actúes y aprendas por ti mismo. Existen dos tipos de mentalidades, como te había comentado, en los que tú tienes que tener y reflexionar muy a fondo. Primeramente tenemos las personas con una mentalidad fija. Aquí yo puse una fotografía de Homero Simpson. Ya ves que hay radiografías que han sacado de él que tiene el cerebro de una nuez. Estas personas con una mentalidad fija creen que sus rasgos son ya dados. Tienen una cierta cantidad de cerebro y talento, y nada puede cambiar eso. Si tienen mucho, está todo listo, pero si no, imagínate. Así que la gente en este modo de pensar se preocupan por sus rasgos y la forma adecuada que son. Ellos tienen algo que probarse a sí mismos y a otros. O sea, si yo nací superdotada, entonces qué padre y voy a probárselo al mundo que yo soy una persona superdotada. Las personas con una mentalidad fija, sus talentos y habilidades no se pueden mejorar a través de cualquier medio. O sea que si tú ya naciste con eso, ya con eso te quedaste toda la vida. Hay una frase que me encanta que dice, si tú naciste como maceta, del corredor no pasas. Esas son personas con una mentalidad fija. Si tú naciste en una determinada circunstancia, con determinadas habilidades, ya no vas a pasar de ahí.
Ellos sienten que han nacido con una cierta cantidad de talento y por lo general no desean cuestionar su capacidad, debido a la posibilidad de fracaso. Las personas con una mentalidad fija se suelen evitar situaciones en las que sienten la necesidad de probar su valía personal. Los desafíos son con frecuencia una visión negativa, en lugar de verlos como una oportunidad de crecimiento personal. ¿Conoces personas así? Me imagino que sí. Las personas con una mentalidad fija forman parte del 95% de la población mundial. Es alarmante, ¿no? Pero ¿qué pasa con este 5% restante? Que por supuesto estoy segura que tú perteneces a eso. Son las personas con una mentalidad de crecimiento. Las personas así ven sus cualidades, las cosas que pueden desarrollar a través de una dedicación y esfuerzo. No es algo que esté dado, es algo que tú puedes practicar día con día. Claro está que somos muy felices, o son muy felices y son inteligentes o talentosos, pero esto solo lo ven como un punto de partida. Ellos entienden que nadie ha logrado grandes cosas, por ejemplo como Mozart, Darwin, Michael Jordan, sin años de práctica apasionada y aprendizaje. Las personas que practican un modo de pensar en crecimiento creen en la inteligencia, talentos y habilidades que se pueden desarrollar con el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasó mucho cuando yo estaba en los primeros grados, que era muy mala haciendo las matemáticas. Y de repente un día estuve a punto de reprobar, me junté con la mejor que en mi escuela, que tenía las matemáticas, que entendía, y fue tanta su pasión que me la contagió. Y a partir de ahí, fui una niña de 10 en las matemáticas. O sea, si yo me hubiera casado con la idea de que soy mala para las matemáticas, seguramente hubiera reprobado esa materia. Pero no. Por medio de la pasión, de una suficiente motivación, tú puedes desarrollar cualquier habilidad que tú creías que no tenías o que jamás hubieras creído que tú podías hacer cosas. Ahora quiero que pauses el video unos segundos y seas sincero contigo. Y hazte la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de mentalidad perteneces? No quiero que seas duro contigo mismo, dependiendo del resultado. Solamente que te pido que la observes y que si tú no estás a gusto con esa mentalidad, este es el punto de partida para transformarte. Pausa el video unos segundos y reflexiona qué tipo de mentalidad tienes. ¿Cómo te fue? Seguramente que bien. Pero si no, no te preocupes. Te voy a dar estos tips para que tú puedas desarrollar esa mentalidad de crecimiento y que tu negocio de multinivel pase al siguiente nivel. Ok, continuemos. ¿Alguna vez te has hecho pruebas psicométricas para medir tu coeficiente intelectual? Así esas pruebas que nos hacían en la escuela para ver qué tan inteligentes son, en qué nivel estamos, etcétera. Me imagino que sí, alguna vez, sí, o en el trabajo también son muy comunes, o para entrar a algún lugar que te evalúan. Las pruebas de coeficiente intelectual nos dicen qué tanto inteligencia, qué tanto capacidad tenemos para desarrollarnos en diferentes ámbitos. Esta prueba de coeficiente intelectual fue creada por Alfred Binet y él no pretendía resumir la inteligencia en una prueba en que fuera algo inmutable. De hecho, Binet, que era un francés que trabajó en París a principios del siglo XX, diseñó esta prueba solo para identificar a los niños que no se beneficiaban en las escuelas públicas en París, por lo que nuevos programas educativos podrían ser diseñados para volver a la pista, para volver a reprogramarse. Pero ¿qué creen? A partir de ahí se malinterpretó para qué fue creada y se puso como un estándar, como una etiqueta a todas las personas para ver qué tan inteligentes son, si son promedio, por debajo del promedio o personas superdotadas. Aquí tenemos el caso de un coeficiente intelectual bajo que ganó un premio Nobel. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que si tú tienes un coeficiente bajo que te dice que
que no eres inteligente, sino al contrario, tonto, pueda llegar a tener un premio Nobel. Las investigaciones sobre genios creativos muestran que muchos de ellos parecían bastante ordinarios de niños. Sin embargo, en algún momento se obsesionó con algo y siguió con avidez durante un largo periodo de tiempo, dando lugar a contribuciones únicas y sorprendentes. Muchas de estas contribuciones no podrían haber sido predichos por las puntuaciones de coeficiente intelectual. También una característica de estas personalidades fue su amor por el aprendizaje, por los desafíos y la capacidad de prosperar en los más fuertes obstáculos que se hayan topado. Estos son los mejores regalos que podemos enseñar, espejear a nuestros socios. Tenlo muy claro. Tu pasión por el aprendizaje, por tu amor por los desafíos, es lo que va a ayudar a tu gente, a tus socios, a pasar al siguiente nivel. Y ahora la pregunta obligada: ¿el coeficiente intelectual te determina? Por supuesto que no. Esto es solo un mito, pero desgraciadamente nos etiquetan en la escuela o en alguna vez que nos lo hayan hecho, y de ahí no los creímos y no se desarrolló todo el potencial ilimitado que posees. ¿Tu talento, tu inteligencia y tu personalidad son cualidades fijas? Por supuesto que no. Piensa en tu inteligencia, tu talento y tu personalidad. ¿O son cosas que tú puedes cultivar durante toda tu vida? Se afirma que la inteligencia de un individuo es una cantidad fija, una cantidad que no puede ser aumentada. Acuérdate que la mentalidad fija piensa eso. Contra esto hay que protestar y reaccionar, porque esto es un pesimismo brutal, ya que con la práctica, la formación y sobre todo el método se puede conseguir aumentar tu atención, tu memoria, tu juicio y literalmente ser más inteligente de lo que eras antes. La mentalidad fija se fija solo en los juicios, pero no hace propuestas para poder cambiar y pasar al siguiente nivel. ¿Pero cómo se hace esto? ¿O de dónde sale esto?